Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a esta transmisión en vivo a través de nuestra plataforma de Facebook, Dios Fuente de Poder Bogotá. Le damos toda la gloria al Dios que hizo los cielos y la tierra, a nuestro Padre, el Creador, al Hijo amado Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, y al Espíritu Santo, al Consolador. Le damos la bienvenida a todos los que están a esta hora, se están conectando y están llegando a esta transmisión que por la gracia y la misericordia de Dios podemos hoy transmitir a través de nuestra página en Facebook. Le doy un cordial saludo a toda la junta directiva de nuestra misión Dios Fuente de Poder y a todo el pueblo del Señor, incluyendo a sus pastores, líderes, colaboradores, a todos los sugieres, servidores del Señor que están allí sintonizándonos a esta hora, y a todos aquellos que van a estar entrando a esta transmisión. La gloria sea para el Señor, que nos ha permitido el poder estar aquí, el predicar su palabra, el tener un tiempo de oración, un tiempo de intercesión y el poder llevar el mensaje del Evangelio. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. En esta ocasión estoy aquí acompañándoles a todos ustedes aquí en esta transmisión, su servidora, pastora Karen Cantillo de Álvarez, que podemos estar aquí al frente de la obra del Señor en la ciudad de Bogotá. Vamos a entrar en oración, vamos a clamar, vamos a orar al Señor, vamos a pedir que el respaldo de Dios, el poder del Altísimo descienda sobre cada una de nuestras vidas, que sea el mismo Dios a esta hora llenando nuestros corazones, y sea el Señor pudiendo bendecir a todo el pueblo del Señor, a todo el que está angustiado, a toda la iglesia del Señor Jesucristo en general. Vamos a entrar en oración, vamos a estar en intercesión. Este es el momento para clamar al Señor. Padre, gracias te damos. Padre de gloria, Dios de todo poder, Dios de misericordia, a ti te bendecimos, a ti te exaltamos, a ti te glorificamos. Eres santo, eres bueno, para siempre es tu misericordia, para siempre es tu bondad, para siempre es tu amor. Gracias, oh Rey, por amarnos, gracias por haber entregado a tu Hijo amado, Señor, para que pudiéramos tener salvación y vida eterna. Gracias, mi Señor amado, porque tú has sido bueno con nosotros, porque tu fidelidad, Señor, está con cada una de nuestras vidas. Porque podemos ver el alimento, podemos ver el sustento, podemos ver, mi Señor, la salud, podemos ver tu mano sobre nosotros, mi Rey. Gracias, Señor, gracias porque tú has sido bueno. Gracias por esa mano sustentadora para tu pueblo. Gracias, Señor, por la salud que le brindas a tu pueblo. Gracias, mi Rey amado, por la salvación, por la vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra que nos guía, por tu Espíritu Santo que nos consuela. Gracias, mi Rey, te adoramos y te glorificamos, te bendecimos a ti, Padre eterno, Padre bueno, te exaltamos, mi Rey. Venimos a adorar, venimos a bendecirte, venimos a glorificarte, venimos a darte el honor, la gloria a ti, Rey. Eres bueno, para siempre es tu amor y tu fidelidad. Señor, te bendigo, Señor, y todos mis hermanos que están conectándose también te bendicen a ti. Eres bueno, Señor, eres grande, eres sublime, oh Dios, y por eso ante ti estamos, para adorarte, Señor, para rendirnos ante su presencia, para reconocer que somos pequeños y que tú eres grande, para reconocer, Señor, que tú eres sublime, Señor, santo, Padre, y tu sangre, Señor, nos ha dado el acceso para poder estar en tu presencia, Señor. No ha sido por voluntad humana, no ha sido, Señor, Padre, por obras, sino por la fe en tu Hijo, Señor, porque hemos creído en que esa sangre nos limpia y nos purifica de todo pecado, de toda maldad, de todo mal pensamiento, de todo obrar, Señor, Padre injusto, Señor, de toda, Señor, grosería que ha salido de nuestra boca, de todo pensamiento inicuo, Señor, Padre, te hemos fallado, pero hemos venido, Señor, ante su presencia para limpiarnos, para lavarnos, para purificarnos. Señor, gracias, oh Dios, gracias por tu sangre, gracias, Señor, síguenos limpiando. Tú tienes, Señor, el jabón de lavadores.
para que nos limpies. Señor, limpia nuestros pensamientos, limpia, Señor, toda estructura, Señor, y fortaleza mental que hemos tenido, posiciones, argumentos, Señor, que el enemigo, Señor, nos haya engañado durante muchísimo tiempo, en posiciones personales que están fuera de tu palabra. Mi Rey, Señor, que tu palabra, Señor, sea derribando todas esas cosas de nuestra vida. Purifícanos, oh Dios, límpianos, Señor, limpia nuestro carácter, nuestra personalidad, purifícala, Señor, purifica, Señor, entra a lo más recóndito de nuestra alma, entra a lo más recóndito de nuestro ser, entra a lo más recóndito de nuestra vida, para que hagas el trabajo. Te entregamos nuestros corazones, todo tu pueblo, Señor, el que está, Señor, recién convertido, el que apenas, Señor, está iniciando en tu camino, el que está dudando de la fe, el que está desanimado, Señor, Señor, una obra especial en cada una de esas vidas, en lo que tú estás pidiendo a través de tu palabra, el cambio, la transformación, el arrepentimiento, mi Señor. Aquí estamos, oh Dios, aquí estamos, Señor, respondiendo a ese llamado que tú has hecho para estar preparados, Señor, como tu novia, como tu iglesia, preparada, Señor, santa, pura, Señor, con nuestros vestidos, Señor, limpios, Señor, en las acciones justas de los santos, como dice tu palabra, oh mi Rey, con la lámpara encendida, con aceite, Padre mío. Aquí estamos, mi Señor, aquí estamos. Colocamos nuestro corazón delante de su presencia para que siga haciendo el trabajo purificador, para que siga haciendo el trabajo santificador, para que siga haciendo el trabajo, Señor, en nuestra vida. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, queremos, Señor, salir de esta pandemia, Señor, con un corazón renovado, pero con un corazón con la visión tuya, dispuesto a servirte, dispuesto, mi Señor, a darnos más para ti, Señor, para predicar tu palabra, para agradarte más, Señor, para ser testigo, Señor, y testimonio a un mundo, Señor, que puede ser, que tú puedes transformar al hombre, que tú puedes cambiarlo, que tú puedes hacer diferente las vidas, la familia, la sociedad, los hijos, los jóvenes, los ancianos, que solamente en ti está la diferencia, Señor. Por eso tú nos estás llamando, mi Rey, por eso tú nos convocas, oh Padre, a través de tu palabra, a ser más purificados en ti, para hacer testimonio, para que muchas personas se conviertan a ti. Señor, en este tiempo de cuarentena, Señor, ponemos, oh Dios, nuestra nación delante de tus, Señor, de tus pies, Padre, porque tu pueblo, Señor, Padre, sale, Señor, está saliendo ya a trabajar, Señor, y Señor, necesitamos, Señor, Padre, predicar tu palabra también, Señor, y de todos aquellos, Señor, que han salido a trabajar, a hacer labores, oh Dios, por sus empresas, por sus diferentes quehaceres, Señor, pon la oportunidad de predicar tu palabra, de anunciar el mensaje, Señor, para que muchas personas puedan llegar hasta tus pies, Señor. Mira, Señor, a través de todas estas predicaciones que están, Señor, en estas plataformas, oh Dios, de YouTube, Señor, de Facebook, Padre, donde se esté realizando, Señor, pedimos delante de tu presencia, mi Rey amado, para que tú, Señor, toques las vidas, toque las personas, para que se conviertan a ti, para que lleguen a tus pies, mi Rey amado, te lo pido, mi Rey. Colombia te necesita, el joven, el anciano, el niño, la familia, Señor, el caballero, la dama, te necesita, Señor, te necesita, Dios. Usa, Señor, a cada uno, Señor, de los predicadores, Señor, úsalo, Señor, para que muchas personas puedan llegar ante ti, puedan ser convertidos. El Espíritu Santo redarguya de pecado, de justicia, de juicio, Señor, pedimos ante ti, oh Dios, que tú tengas misericordia, que tú te compadezcas, Señor, compadécete, mi Rey amado, compadécete, Señor, ten misericordia de nuestra nación, de cada ciudad, de cada pueblo, de cada vereda, de las comunidades, Señor, indígenas, hasta donde pueda llegar, Señor, Padre.
ten misericordia, que puedan llegar, Señor, ante ti, Señor, que puedan convertirse, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu misericordia, pedimos tu favor, Señor, sobre, Señor, nuestras vidas, sobre toda Colombia. Señor, oramos, Señor, por los que están en eminencia, nuestro presidente, Señor, los gobernadores, Padre, los que están allí en el Senado, en el Congreso, Señor, toda la rama judicial, Señor, legislativa, Señor, el Ejecutivo. Oramos, Señor, para que tu mano de poder, Señor, esté sobre ellos, redarguyendo, convirtiéndolos a ti, Señor. Padre, que sus conciencias, Señor, pueda allí llegar, Señor, Padre, para que esos que están haciendo, Señor, la corrupción, Señor, el daño que le hacen a su prójimo, Señor, redarguye allí, redarguye, Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Cristo, pedimos tu mano de poder, pedimos tu mano de misericordia. Muévete, Señor, al favor de necesitado, muévete, Señor, muévete, te lo pedimos, te lo suplicamos. Tú eres bueno, Señor. Tú eres un Dios bueno. No hay nada en ti, Señor, maldad. No hay en ti maldad, Señor. Pero el diablo engaña, Señor. Engaña, Señor, a la sociedad. Engaña a los hombres y a las mujeres, haciendo, Señor, tu imagen distinta a la real, a la que tú eres. Señor, por eso, Señor, revélate a muchos. Revélate a través de tu palabra. Manifiéstate, Señor. Revélate, Señor. Te lo pedimos con tu mano de misericordia, Señor, sobre cada una de esas vidas. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, los que están enfermos, los que están abatidos, Señor, ahí tu mano llegue, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, los que están en angustias, Señor, tú sabes cuántos rumores, Señor, se han, Señor, desatado a raíz, Señor, de esta pandemia, Padre, pero pedimos, Señor, la paz para tu pueblo, pedimos la paz para tu pueblo, la tranquilidad, la mesura para tu pueblo, en el nombre de Jesús, Señor, solo la que tú das, la que tu Espíritu Santo da, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos, Señor, que tú, Señor, estés allí, te glorifiques, te muevas, Señor, porque ¿a dónde iremos, Señor, sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna, mi Rey. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Oh Padre mío, a ti te adoramos y a ti te glorificamos. Eres bueno y para siempre es tu misericordia, mi Rey. Oh Padre, exaltamos tu nombre, descansamos en ti, Señor. ¿Cuántos están, Señor, abatidos? Pero hoy, Señor, Padre, descansamos en ti. Cada uno de los que están allí, Señor, conectándose, Señor, tu paz llegue sobre ellos, tu luz llegue sobre ellos, el descanso, Señor, el descanso llegue sobre ellos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Cristo, porque, Señor, cuando tu presencia está, toda atmósfera, Señor, cambia. Cuando tu presencia está, cuando tu gloria desciende, oh Dios, todo cambia, Señor. El ambiente cambia, Señor. Padre, porque el poder, Señor, de tu Espíritu Santo empieza, Señor, a hacer una obra especial. Señor, la comunión, la paz, Señor, el reposo, el descanso, la tranquilidad, Señor, del alma, del corazón, Señor, que se acerca a ti, Señor. Padre, solo tu presencia lo puede producir, Señor. Y por eso estamos delante de ti, Señor, creyendo que ya tú lo estás haciendo, creyendo que tú, Señor, lo seguirás haciendo y que la paz tuya, Señor, la paz tuya, el shalom, Señor, se derrama sobre cada uno de nosotros, oh Dios. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, el Dios de paz, Señor, esté glorificándose en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Glorificado sea el nombre del Señor. Reciba esa paz que el Señor ha entregado, su presencia. Espíritu Santo de Dios nos trae la paz, el consuelo, el descanso para nuestras almas. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y vamos a leer
nuestro texto guía en este momento, segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estamos hablando acerca de las amenazas de la iglesia del Señor. Y como lo dice la Escritura, que vendrían tiempos peligrosos, y estamos viviendo esos tiempos peligrosos, que culturalmente se ha llamado este tiempo, esta época, se ha llamado el posmodernismo. El posmodernismo. Y está catalogada de esa manera porque es lo que antecede, lo que siguió, lo que continuó a una época llamada modernismo, donde la razón primaba, donde el naturalismo primaba y donde se hizo una corriente fuerte llamada el humanismo, que hoy en día a través del posmodernismo se ha hecho mucho más fuerte. Ese humanismo ha dejado la razón atrás, ha dejado el naturalismo atrás para hoy a ser empoderado al hombre de tal forma de convertirlo en un Dios con D minúscula. ¿Por qué? Porque se hace culto al hombre, culto a todo y se centra todo en el hombre. Dejaron a Dios y la búsqueda del Ser Supremo, de investigar acerca del Ser Supremo, y empezaron con el modernismo a través de la ciencia a buscar evidencias, a buscar razones, a buscar todas las preguntas que el hombre se hacía, encontrando en la ciencia como la respuesta. Pero ya eso quedó atrás para hoy en día traer un movimiento, una forma cultural a través del culto al hombre, el culto al yo. Y el Señor nos habla, y eso es lo que estamos tratando hoy en día, acerca de estas características de ese hombre. Todavía no hemos entrado en lo que trae como tal a la iglesia del Señor y por qué se ha convertido en una amenaza. ¿Por qué se ha convertido en una amenaza? Porque puede cambiar y puede distorsionar la verdad de Dios. Entonces el apóstol Pablo le escribe a Timoteo advirtiéndole al pastor Timoteo, advirtiéndole lo que vendría, los hombres que llegarían a la congregación, los hombres que estarían allí. Él visualizó aquello y quedó esto como una palabra para nosotros, a la iglesia actual, para que nosotros pudiéramos determinar qué tiempo estamos viviendo. Y nosotros estamos viviendo este tiempo, ese tiempo que el apóstol Pablo llamó peligroso, los hombres que estamos en este tiempo podemos tener estas características sin darnos cuenta. No está hablando de una característica solamente de un hombre mundano, de un hombre inconverso, sino que de aquellos que podemos estar en la iglesia del Señor y que puede permear esas corrientes posmodernas a nuestra vida para crear ese hombre, ese carácter de ese hombre, perdiendo el carácter de Cristo en nuestra vida, que es el carácter de Cristo el que debe tener todo creyente, todo cristiano. Pero que aquí el Señor nos advierte y nos habla a través del apóstol Pablo para que nosotros podamos discernir que estas características no estén operando en nuestras vidas, no estén operando ahora, porque por eso se llama, es una amenaza, porque está haciendo que podamos ser desviados de la verdad de Dios, porque el enemigo nos envía estrategias para debilitar la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Tener el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe y la templanza. Pero este hombre actual puede
tener todas estas características que el apóstol Pablo está hablando. Y estuvimos hablando acerca de la primera, que es amadores de sí mismos, hombres que se aman a sí mismos. Dice que hay un trastorno de la personalidad que se llama narcisismo, que son las personas que se aman demasiado a sí mismos y que no tienen empatía con el prójimo, no tienen empatía con el otro, con la otra persona. Es un sentimiento exagerado de sí mismo, son egocéntricos y por lo tanto son personas que no se dejan formar, no se dejan tallar por Dios, no dejan que la imagen del Hijo de Dios esté en sus vidas. Han quitado a Dios como el centro de su vida para amarse de una forma exagerada a ellos mismos. Eso lo estuvimos hablando pues en otros videos que usted puede encontrarlo ahí en nuestra página de Facebook. También estuvimos hablando de aquellos amadores de ávaros, personas que necesitan la adquisición del dinero para poderse sentirse empoderados en ese culto a ellos mismos, en ese Dios con D minúscula que el hombre mismo se ha creado y se ha hecho. Vanagloriosos, personas con palabras hinchadas, soberbios que menoscaban a los demás, blasfemos, y quedamos en desobedientes a los padres. Ahí estamos, desobedientes a los padres. Y vemos a una generación que se levanta porque el posmodernismo trae una libertad exagerada a la libre expresión, a la libre personalidad. Esto lo hemos hablado, pero que se ha levantado una generación que no respeta, que no obedece y que no se deja persuadir, no se deja persuadir. Aquí en esa palabra desobedientes a los padres, el original griego se dice que es apeites, que significa mal dispuesto a ser persuadido. También significa un menospreciador de la fe y rebelde. Entonces, cuando las personas no se dejan persuadir es aquello que se puede conseguir con razones, con argumentos, para que una persona actúe o piense de una forma diferente a como como lo estaba haciendo. O sea que yo puedo decirle a usted, puedo persuadirle a usted acerca de ciertas cosas que se deben hacer para cambiar su forma y su modo de pensar. Eso es lo que esta generación no permite que se le metan en su vida. La vida privada, y la vida privada se hace aún más privada cuando las personas desean dar un consejo, desean brindar ciertas normas, desean brindar ciertos límites en medio de la casa, en medio del hogar, y no se permite. Esa generación, esos hijos, el Señor los llama que menosprecian la fe. O sea, que le dan poco valor y miran de forma negativa cualquier cosa que tenga una significancia, una importancia, algo digno de ser tenido como un valor. Por eso los valores hoy en día, el valor del respeto, el valor del amor, el valor de la fe, de creer en el otro, se ha perdido totalmente. Porque no se permite, porque se menosprecia. Entonces, los hijos desobedientes están menospreciando, no le están dando valor, han restado importancia, no le dan la misma importancia, no tienen la misma consideración o la misma popularidad que tenía unos años atrás el consejo brindado por los padres. No se tenía. Por eso se levanta una generación rebelde, una generación donde no tiene valores, donde no hay moral, donde no hay principios. Los valores son los principios, son cualidades que caracterizan a una persona, a una persona para darle
para darle importancia a ciertas cualidades o formas de actuar que deberían de tener esa importancia, que deberían de tener ese valor. Entonces, los valores los han dejado a un lado. El individuo no quiere actuar bajo los valores porque se denomina que los valores, que la moral, que los principios ya está anticuado. Ya eso quedó obsoleto, ya eso no funciona, ya eso no sirve. Eso fue para tu época, papá, dice el hijo al padre. Eso era en tu generación, ya ahora no es así. Entonces, esos valores que han cambiado, ya no se le da tanta importancia, ya no requieren que ahora que el hijo respeta al padre o que el padre le enseña al hijo a no tratarlo de tú, sino de usted, sino que, por favor, viejo, son expresiones que van menospreciando y que van quitándole honor a quien merece el honor. Por eso se ha declarado esta generación como desobedientes a los padres, donde ya no hay moral, donde no hay respeto, donde los hijos desean la muerte de su padre, donde ya el hijo se va de la casa, no le importa, y aún hijos que le pegan a sus padres. Hijos aún que le pegan a sus padres. Y las leyes humanas, leyes impuestas por los hombres, quedan pequeñas frente al comportamiento de esos hijos, frente a sus padres. Bendito sea el nombre del Señor. Así que este tipo de hombres desprecian las reglas de conducta, no desean las reglas de conducta. Y vamos a buscar en la palabra del Señor acerca de un hijo que despreció esas reglas de conducta que habían en casa. Y vamos a buscarlo en Lucas capítulo 15, versículo 11. Evangelio según San Lucas capítulo 15, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. También dijo un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Todos conocemos la parábola del hijo pródigo y sabemos acerca del hijo pródigo que pidió la herencia y todo. Y es correcto, pero vamos a mirar esa actitud de ese hijo de pedirle herencia a su padre estando su padre vivo. Cosa que era inaceptable para el pueblo de Israel, conforme a las ordenanzas que Dios le dejó. La palabra del Señor dice, vamos a mencionarlo, no lo voy a buscar, en Deuteronomio, acerca que todo hijo que fuese rebelde, que todo hijo que fuese, lo sacaran al patio para que fuese aún apedreado o fuese castigado por ser rebelde y por ser borrachón. Entonces, el Señor nos dejó esto escrito para enseñarnos a nosotros cuál debe ser la actitud correcta del hijo frente al Padre. Y nosotros como creyentes, como cristianos, debemos entender que tenemos que darle la dignidad, el valor, cosas que no se pueden perder, como es la obediencia. Cosas que no se pueden perder, como es el escuchar a nuestros padres, el pedir consejería. Cosas que no se pueden perder por estar pensando en la propia opinión, por pensar que lo sé todo, como el soberbio, por eso una actitud soberbia. Que yo lo manejo, yo lo conozco, yo sé, no me digan nada, no se metan en mi vida. Son expresiones rebeldes del hijo, son expresiones de desobediencia de ese hijo frente al padre. Y aquí este hijo, el hijo pródigo, le deseó la muerte a su padre. Padre, dame la herencia, dame lo que me corresponde. No le correspondía pedirlo porque todavía el padre estaba en vida. Pero no le importó porque no quería someterse a las reglas puestas en casa.
esa era una condición de un hijo rebelde. De un hijo rebelde. Y aquí lo dice la palabra del Señor, y me permito buscarle aquí el versículo donde dice el 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Reconoció el pecado que había cometido, porque había hecho rebelión abierta contra su padre. Y así, esa misma actitud se puede estar teniendo nosotros como hijos en casa. No respetar a padre, no respetar la voz de la madre, aún ni siquiera dejarse aconsejar de ellos. Y cuando se refiere a padres, no solamente se está refiriendo a la figura paterna, al parentesco, no, sino a todo aquello que en Israel se consideraba como un maestro. Como un maestro, una persona que podía enseñarle a otra. Se consideraba padre aquel que enseñaba las normas bíblicas, los estamentos de la palabra del Señor, las leyes divinas. Así que hablamos de que el desobediente a los padres no solamente es la figura paterna, sino también aquel que no recibe consejo de padre espiritual o de la guía espiritual que Dios ha puesto delante de usted y delante de mí. Entonces el Señor nos llama a que tenemos que valorar aquello. Valorar aquello. No podemos tener actitudes rebeldes, actitudes groseras, actitudes como este hijo pródigo que no le importó. Y es tan tremendo que este hijo pródigo, dice la escritura en el versículo 13, no muchos días lo juntó todo, pudo recapacitar, pudo pensar lo que estaba haciendo, pero no se dejó persuadir. No se dejó persuadir. ¿Cuántas veces esa madre, ese padre, ese pastor, ese líder se ha sentado contigo a aconsejar, a decir? ¿Cuántas veces, hermano, hemos pedido un consejo, pero ya lo hacemos solo por actos protocolarios? Pero no en verdad con los oídos prestos para dejar persuadirse a ver qué Dios me va a decir, sino que lo hago por un acto protocolario, pero no porque vaya a cambiar de parecer, no porque vaya a cambiar de opinión, no porque voy a dejar de hacer lo que voy a hacer. Voy a escuchar, sí, pero no con el ánimo de que me convenzan, no con el ánimo de que me digan las cosas. Este hijo dice, no muchos días después, cuando el padre vendió los bienes, cuando el padre repartió las tierras, cuando el padre le entregó, pudo haber recapacitado, pudo haber pensado qué voy a hacer, qué estoy haciendo, pero no. ¿Cuál fue la actitud? Rebelde total. No le importó, no le pareció, tuvo en poca estimación, en poca importancia. No le dio la cabeza en esos días para pensar, para recapacitar lo que estaba haciendo, sino más bien esos días le parecieron para seguir tomando una posición rebelde, para seguir tomando una posición fuerte, para que no le digan nada, sino que más bien voy a seguir haciendo lo que yo quiero hacer. Lo que quiero hacer, lo que me place hacer, no me importan los sentimientos de mi padre, el sufrimiento. No le importó a este hijo pródigo el sufrimiento del padre, no le importó el dolor del padre. Fue a hacer lo que quiso hacer. ¿Y cómo quería hacer? ¿Por qué nosotros decimos que este hijo no quería las reglas en casa? Porque aquí lo dice la palabra del Señor. Lo dice, y allí desperdició, versículo 13, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No quería las reglas de casa, no quería la moral, no quería, porque el padre, cuando estaba en casa, el padre se ocupaba, la cultura de los israelitas y de los judíos era que el padre enseñaba a sus hijos a ser hombres de bien, a poder administrar los bienes. Y también le enseñaba el padre acerca de Dios, de los
parámetros bíblicos, de los mandamientos, de las leyes, de las escrituras. El padre lo tomaba en casa y aún se dedicaba el padre a enseñarle a sus nietos, le enseñaba. Él sentía esa obligación de hacerlo conforme a lo que Dios dejó en la ley de Moisés. Por eso este hijo se cansó, no quiso más que su padre le dijera. No quiso más las leyes, los valores, los principios de casa. ¿Cuántos hijos no se van de casa porque no quieren que los padres les digan nada? Porque no les interesa que los padres se metan en su propia vida. Porque no quieren que le esté diciendo, hijo, recoge la ropa. Hijo, ponte a orar, no te he visto orar. No les gusta que le digan nada, quieren llevar su vida de esa manera, de esa forma. No quiere que le digan nada, están haciendo y deshaciendo con sus vidas, pero no quieren que les hable porque no quieren ser persuadidos. Tienen sus propios pensamientos, sus propias ideologías, su propia filosofía de vida y no permite que nadie les diga nada. Por eso el Señor le dejó. Mira los hombres cómo van a hacer en el último tiempo. Mira, que no se van a dejar ni persuadir. Ni el pastor le dice lo que debe hacer, pero no le importa. El padre le dice lo que debe hacer, pero no le interesa. No importa que viva la vida perdidamente. No importa que él pueda malgastar y desperdiciar su vida. Cuando se trata de los bienes, se trata del valor, de los tesoros que tiene la persona, la vida de la persona. No le importa. No le interesa. Y por eso dice después que cuando llegó el momento, el 14, que hubo malgastado, cuando todo lo hubo malgastado y vino gran hambre en aquella provincia comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Nadie desea lo peor para usted. El enemigo engaña y nos engaña a nosotros. Cuando somos hijos nos engaña que los padres no lo quieren a uno, que no lo entienden, que no comprenden lo que uno quiere hacer, que es que ellos están pasados de moda. Asimismo la oveja también el diablo le engaña, que el pastor no me quiere, que el pastor no desea lo mejor para mí, que no quiere mi levantamiento, que no quiere que yo haga tal cosa. Bueno, cuántas mentiras dice el diablo, le dice al cristiano, así como le dice cuando estamos hijos en casa. Cuántas mentiras no dice el diablo. Pero ¿qué es lo que en verdad quiere evitar el padre? Que arruine su vida, que desperdicie sus bienes, que desperdicie sus talentos viviendo perdidamente, que haga malas escogencias, que tome malas decisiones, que su vida no sea una vida bien, una vida buena, una vida agradable. Asimismo, el pastor desea para la oveja que llegue al cielo, que pueda vivir una vida santa, que pueda ser santificado, que pueda vivir en el propósito de Dios, que pueda vivir en el agrado de Dios, que sus talentos sean para el Señor. Pero el enemigo engaña y hace que entre la rebelión en nuestra vida para no hacer lo que Dios manda y lo que Dios ordena. Por eso el Señor, tan hermoso a esto y a esta parábola tan linda, le dice el Espíritu Santo cuando estaba allí, dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre? Versículo 17. Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Este hijo pensó, tuvo la idea, la concibió en su corazón, lo pensó ahí, lo meditó, lo pensó, pero no solamente se quedó allí. Porque cuántas cosas Dios no nos ha hablado a través de todo este tiempo de confinamiento. Cuántas cosas Dios no nos ha dicho. Y has pensado, y has reflexionado, y has meditado, y has dicho, pero el versículo 20 está la clave de este hijo.
Y levantándose, vino a su padre. No solamente pensó, no solamente meditó, sino que ahora accionó, actuó. Dice, voy a levantarme, voy a ir. Y levantándose, fue ante su padre y fue movido a misericordia a su padre. Y corrió y se echó a su cuello y le besó. Todo padre estará siempre con el deseo de perdonar a su hijo. Por eso, si tienes que pedirle perdón a tu padre, a tu pastor, a tu líder, ve y hazlo. Porque este no es el carácter de Cristo. Este es el carácter de un hombre que se ama a sí mismo y el cual se considera Dios. Y dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo mismo que pensó, que meditó, que reflexionó, fue lo mismo que él vino y actuó. Vamos a actuar, iglesia del Señor. Vamos a actuar, vamos a ir a hacer lo que Dios nos manda hacer. No nos vamos a quedar solo con lo que Dios nos ha dicho, sino que ahora vamos a actuar, a hacerlo, a ponerlo por obra, lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. El padre lo abrazó y le sacó el mejor vestido y le dijo vestirle porque mi hijo estaba muerto, pero ahora ha resucitado. Esa va a ser la actitud de ese padre, de ese pastor, de ese líder. No permitas que el enemigo te engañe, y mucho menos en este tiempo donde Dios llama a una unidad verdadera. Mucho menos en este tiempo donde tenemos más que estar unidos, más creyéndole al Señor, más creyendo a su palabra, porque recuerde que el desobediente es un menospreciador de la fe. No cree en esto que Dios ha dado, en esta palabra que Dios ha dicho. Él no la considera y no la cree, y por eso nosotros tenemos que decir, no, Señor, yo sí creo. Yo sí le doy valor a la palabra. Yo sí creo en lo que dice la palabra del Señor. Y le doy el valor a lo que Dios me ha mandado y a lo que Dios me ha ordenado. Y si ha sido como el hijo pródigo, vamos a ir y vamos a arrepentirnos. Sea con tu madre, con tu padre en lo natural, o sea en la relación que tienes espiritual con los siervos y las siervas del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Sigamos con la otra característica que tiene este hombre postmoderno. Y la otra es ingratos. Ingratos. Dice desobedientes a los padres, ingratos. Bendito sea el nombre del Señor. La ingratitud es alguien o una persona que no reconoce los favores y no le da importancia a los favores, a la ayuda que le han brindado. Es una actitud soberbia del corazón. Es una actitud de no reconocer que necesitó de alguien que lo ayudara, de alguien que socorriera, de alguien que le tendiera la mano. El Señor dice que Él es el ayudador, que Él es el ayudador. Y Él es el gran ayudador de los hombres. Pero el que es ingrato no quiere reconocerlo. No le gusta reconocer que depende de Dios. No quiere reconocer lo que Dios ha dicho. Más bien hay arrogancia en su vida, porque la gratitud, que es lo contrario de la ingratitud, es el reconocimiento diferente, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la gratitud reconoce el favor y no olvida lo que han hecho, sino que lo tiene allí presente y busca la forma de recompensar el favor recibido. El ingrato no le parece, no le gusta, porque piensa que lo ha logrado por sí mismo. Y vamos a buscar en Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas capítulo 18, versículo 9. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿En quién confiaban? Lo dice el Señor. Confiaban en sí mismos y se consideraban como ellos, justos, ellos mismos, y menospreciaban a otros.
Entonces el Señor les dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Con quién oraba este hombre? La palabra de Dios es clara, dice, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Este hombre creía que estaba haciendo algo bueno, algo excelente, que estaba gratificando a Dios, le estaba agradeciendo a Dios porque él era como era. Mira el engaño del corazón. Este engaño que muchas veces nosotros tenemos. Señor, gracias, Señor. Sí, y vamos a la oración y estamos en la presencia de Dios, pero reconociendo supuestamente con palabras, en un lenguaje, esto se llama los actos del habla, en una locución que parece bonita porque dice gracias, pero que hay una intención detrás. Hay una intención detrás que dice que la palabra de Dios nos habla y que nos dice que él estaba hablando consigo mismo, que menospreciaba a lo otro y que tenía por sí mismo, el concepto que tenía de sí mismo era como justo. Así se sentía él, pero utilizaba un lenguaje muy ortodoxo, muy cristiano. Señor, gracias te doy. Un engaño. Podemos engañarnos a nosotros mismos y podemos engañar a aquel que oye nuestra oración o que está allí pendiente de nuestra oración. Y podemos tener palabras muy bonitas, agradeciendo. Muy hermoso nuestro lenguaje, pero la intención real, la ilocución, lo que usted no dice, esa intención que Dios conoce, que está en el pensamiento humano, es lo que Dios vio y lo que Dios declara en un principio cuando dice: a unos que confiaban en sí mismos. No lo logró porque Dios le ayudó, no lo logró porque Dios le dio el favor, no lo logró porque Dios no le hizo un ladrón, no lo logró porque era muy santo, muy puro y Dios le redimió con la mano y Dios le brindó para que no cayera en adulterio. No lo logró porque la mano de Dios se metió, sino está diciendo el Señor que él mismo se consideraba que él no era un adúltero por sí mismo, por su propia fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Y esas son las intenciones que Dios ve, que el Señor ve que nosotros tenemos, pero que aparentamos con nuestras palabras un lenguaje totalmente diferente a la intención que está en nuestra mente. Y que la otra persona que puede escuchar nuestra oración, que puede ser nuestro receptor, que puede estar allí y que pasó y que escuchó, como le pasó a Ana cuando estaba orando y llegó el sacerdote Elí y medio escuchó lo que estaba diciendo y la tuvo por ebria. Ese mensaje, ese receptor que puede estar oyendo, puede tener una interpretación acerca de lo que usted está hablando, pero que Dios, que es el mayor receptor, que el que está oyendo el mensaje, está viendo aquí. Está viendo la verdadera intención de ese corazón. La verdadera intención que, aunque con palabras muy ortodoxas podemos estar hablándoles y podemos estar diciéndole, pero que conoce realmente lo que pasa y lo que sucede en lo profundo del corazón. Por eso lo dice Jeremías: ¿quién conocerá el corazón del hombre? El mismo Dios se responde: yo Jehová. Yo Jehová. Por eso Jesús dijo en el versículo 9: a unos que confiaban en sí mismos como ¿qué? Como justo. No necesito de Dios. Yo puedo lograrlo solo. Ese es el ingrato. No necesito de Dios. Yo lo he logrado solo. Por eso tiene una actitud soberbia, una actitud arrogante, una actitud de desconocer que la mano de Dios es quien los ha sostenido, que la mano de Dios es quien nos sostiene, que la mano de Dios es quien nos cuida, que la mano de Dios es la que está allí protegiendo nuestra salud, que si no hemos caído y no hemos fracasado es porque la mano de Dios verdaderamente nos sostiene, porque si fuera por nosotros,
en nuestra debilidad, en nuestra carnalidad, ya estuviéramos devastados. Pero ha sido la mano de Dios, la gracia de Dios, quien nos ha sostenido, quien nos sostiene y quien nos sostendrá siempre. Por eso el Señor tiene el detector en nuestra vida, tiene el radar para mirarnos, para examinarnos. Y aunque nosotros digamos, pero ¿cuándo yo he pensado esto? El receptor, el mismo Dios que conoce el corazón, que conoce la intención, que conoce cómo pronunciamos las palabras, que conoce nuestros pensamientos, puede decir si hay una verdadera gratitud, si en verdad podemos reconocer que la gracia divina es la que nos sostiene, o es producto de nuestra propia justicia. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso el salmista, vamos a buscar Salmo 103. Salmo 103, gloria a Dios. Salmo 103 dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Aleluya. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien de tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mire todo lo que reconoce el salmista que hace el Señor. Porque la mente humana opera en que cuando hay muchas cosas bonitas, pero cuando pasa algo que no sea tan bueno, se queda más en nuestro recuerdo. Entonces los seres humanos podemos hacer muchas cosas buenas, pero apenas que haya un error, apenas que haya algo que no nos guste, que no nos parezca, que nos incomode, de inmediato somos capaces de olvidarnos de todo. Asimismo en las relaciones interpersonales. Cuando estamos con una relación con una persona, alguien se equivocó, alguien hizo algo malo, todo lo bueno que pudo haber hecho esa persona de inmediato se olvida. Pero con el Señor nos manda y el Señor nos ordena que no olvidemos, que seamos personas con gratitud en nuestra vida, que no seamos personas que menosprecien lo que los demás han hecho, que menosprecien la labor que hacen los demás, el favor, el trabajo que otra persona puede hacernos a nosotros, pero aún más todo lo que el Señor hace por cada una de nuestras vidas. El Señor es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. El corazón ingrato se olvida de lo que Dios hace. El corazón ingrato no le importa. El corazón ingrato abandona al Señor. No tiene en cuenta a Dios. No tiene en cuenta todo lo que el Señor le ayudó cuando está poseído y cuando ya no quiere más, sino que entonces se olvida que todo fue Dios. Y atribuye todo lo que consiguió por sí mismo. Todo esto lo conseguí yo. Yo fui la que hice. Yo fui la que di. Yo fui la que esto. Yo fui la que lo otro. Yo. Porque es el culto al yo. Es el culto al yo. Por eso, hermanos, Dios nos llama. Dios nos llama a que recapacitemos. A que tengamos un corazón y un carácter y una personalidad de siempre estar brindando y dando gracias al otro. Reconociendo la labor del otro, reconociendo el esfuerzo, reconociendo el favor que ha hecho el prójimo, pero mucho más, hermanos míos, nunca olvidarnos, como dice la palabra del Señor. No te olvides, esta mente de nosotros humana, que no se olvida de la ofensa, no se olvida del agravio, no se olvida de lo que me hizo en el año 70, no me olvido de lo que me hizo en el año 85, no me olvido de lo que me pasó tal cosa, pero cómo se olvida fácilmente de todos los favores que Dios hace. Quédese siempre con lo bueno,
Quédese siempre con lo bueno que hace la gente y va a ver usted que no va a tener el corazón resentido cuando usted valora más lo bueno que lo malo. Y asimismo en la relación con Dios, cuando valoramos todo lo que Dios hace con nosotros, no hay pensamiento de abandonarle ni de dejarle, porque sabemos que estamos en deuda, porque la gratitud reconoce los favores, pero también está con el deseo de cómo retribuir aquel favor. De cómo retribuyo aquel favor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago para pagarlo? ¿Qué hago para hacerlo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué más, hermano? Gratitud. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca del deber de nosotros de entregarle la vida. Somos deudores. Somos deudores del Señor. ¿Y qué más que nos pide Él? Que seamos sus hijos, seamos sus siervos, que les sirvamos. Para eso nos sacó del desierto, para eso nos sacó y nos puso en el desierto cuando estábamos en Egipto. Y le dijo, deja que mi pueblo me sirva en el desierto. Una de las labores de nosotros como iglesia del Señor, por lo cual fuimos rescatados, es para servirle al Dios que hizo los cielos y la tierra. Es para servir a nuestro Señor. Es para anunciar sus maravillas. Es para mostrar las riquezas de su gracia. Y esto lo hace un corazón que está agradecido con el Señor. Todo aquel que está agradecido, le es fácil servir a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice así. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que recibiendo nosotros, mire, un reino inconmovible, tengamos gratitud. Reconozcamos los favores, reconozcamos lo que hemos recibido, reconozcamos lo que el Señor ha hecho y mediante ella, mediante esa gratitud que tenemos y que sentimos por Dios, de reconocer lo que Él hace, nos dice el Señor, sirvamos con temor y reverencia, con temor y respeto, con honra y respeto para nuestro Dios. Aleluya, reconociendo la otra faceta de nuestro Dios, que es fuego consumidor. Alabamos al Dios que vive. Hermano mío, vamos a decirle, Señor, te entrego mi vida. Señor, yo no voy a ser más ingrato, no voy a estar poniendo excusas, no voy a estar poniendo justificaciones. Señor, Padre, voy a servirte. Aún en medio de la pandemia te voy a servir. Voy a llamar a todas mis amigas para invitarlas a que escuchen la escuela dominical. Voy a llamar a todas mis amistades. Voy a pasar el link para que entren y escuchen el mensaje de la salvación. Con eso también puede usted estar sirviendo al evangelio del Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a ir a segunda, ahí mismo otra vez. Carta de Timoteo, a Timoteo capítulo 3, versículo 2. Y dice la otra característica que el Señor nos habla a través de esta carta que escribió el apóstol Pablo acerca de impíos. Otra característica de los hombres de los últimos tiempos, la impiedad. La impiedad, o sea, lo que no es santo, lo que no es puro, lo que es profano, lo que es, hermano, no se viste de piedad. Aleluya. Entonces el impío, aquellos que están anotando pueden anotar, es aquello que carece de la virtud, de la piedad o de fe en Dios. También se utiliza como un sinónimo de hostil, una persona que es hostil en lo que se refiere a lo religioso, en lo que se refiere a lo sagrado, no le gusta. Y esto es una de las corrientes fuertes que tiene el posmodernismo. El posmodernismo secularizó todo.
Mientras antes se creía que la iglesia o la Biblia, enseñar esta cátedra de religión en educación cristiana en algunos colegios, era obligatoria en todos los colegios, se quitó esa materia porque ya se secularizó, se apartó aquello. Ya ahora es lo que es religioso, dicen lo que es religioso, y lo que es lo concerniente a las leyes, a la educación, aparte. O sea, se separó lo religioso de lo que se considera mundano. Antes no, antes teníamos la religión y nos daban la cátedra de religión y nos enseñaban educación cristiana, nos enseñaban las diferentes mandamientos, cosas pequeñas pero que daban moral y que daban ética y que producían en que hubiese una sociedad un poco más conservadora en los principios, en los valores, como la familia, como la sociedad, como el amar al anciano, cosas que ayudaban a la formación del hombre social, pero que ya hoy en día no se da porque se separó. Así que esta característica de este hombre es que es una persona no santa, no pura, es una persona que no tiene la piedad, es un malvado, es un impío, una persona que no tiene respeto por los seres, por todo lo que pueda ser digno de adoración, de exaltación, como es nuestro Dios. Por eso no consideran personas que hablan de Dios y se refieren a Dios de una forma grotesca, vulgar. Entran ahí a los en vivos de las transmisiones de predicaciones de pastores, de líderes, y ahí diciendo vulgaridades. No les importa porque es un impío, no respeta aún lo sagrado, no respeta lo que se está predicando. El nombre de Dios lo tienen en vano, no les interesa, hermano. En pocas palabras, y como se dice coloquialmente y vulgarmente, se perratean todo lo que, donde van, todo lo que es sacro, todo lo que es sagrado, se lo perratean. Bendito sea el nombre del Señor. Porque son hombres crueles, son hombres que no les importa, no les interesa. Y por eso no tienen respeto, dañan donde van. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo que está paseándose en esta hora. Por eso es un adjetivo que alude a una calidad de una persona malvada, una persona dañina, una persona que no tiene fe, que es un vicioso. Aleluya. Y el Señor nos habla y nos acerca de un hombre. Y vamos a buscarlo en Génesis capítulo 4. Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, 4:1, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín? Porque Caín no estaba cumpliendo con el mandato sagrado que el Señor había mandado. Aquí en la palabra del Señor, cuando el hombre peca, cuando el hombre falla, dice el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que nos alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dice el Señor que vistió a la primera pareja, los vistió con pieles.
Y dice la carta a los hebreos, sin remisión de sangre, sin sangre sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, el Señor le enseñó a la primera pareja cómo debían hacer, y que era con sangre, y era con sangre que se debía presentar holocausto, que se debía presentar la ofrenda a Jehová. Pero Caín no lo hizo de esa forma. Caín lo hizo como a él le parecía, como a él le daba la gana, sin el menor esfuerzo, sin tener en cuenta las palabras del Señor, sin tener en cuenta lo que Dios le habló. En cambio que Abel, la posición de Abel fue traer lo mejor, lo que mejor tenía, lo mejor de sus ovejas, lo más gordo de ella, a presentárselo a Jehová. Caín no estaba interesado en el agrado de Dios, sino en hacerlo bajo su propia voluntad, bajo su propia manera. El Señor había enseñado que la túnica, haciéndole túnicas, hizo el primer sacrificio para la primera pareja. Pero Caín no lo entendió, no lo comprendió, no lo quiso hacer, porque ya en él estaba la maldad. Ya en él estaba la impiedad. Ya él no tenía en cuenta que eso era lo santo, el momento de la forma en que tenía que él presentarse ante su Dios para ser redimido del pecado. Él no tenía esto en cuenta, sino que lo hacía solo por hacer. ¿Cuánta impiedad no hay en nuestra vida, hermano? ¿Cuántas cosas no hacemos teniendo lo de Dios impuro? No estando bajo la condición de presentarse delante de la presencia del Señor, estando en pecado, no teniendo respeto que está el altar de Dios, no teniendo respeto que estamos allí delante del Señor. No se entiende en cuenta lo santo, lo puro, lo que Dios ha dejado, la forma, la manera en que Dios ha dejado para que el hombre se acerque a Él. No se tiene en cuenta esto, no se tiene en cuenta los mandamientos del Señor, no se tiene en cuenta las ordenanzas de Dios para que prevalezca mi voluntad, para que prevalezca mi forma, para que prevalezca mi manera. Y Dios me lo tiene que aceptar así. Y Dios me lo tiene que aceptar de esa forma en que yo digo. El Señor dice cuando hay personas que tienen algo contra tu hermano, ve, deja la ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. No puedes presentarte ante mí así. No puedes presentarte ante mí con esta condición de impiedad en medio de tu vida. Porque las vestiduras blancas, dice la palabra del Señor, que son las acciones justas de los santos. Y la justicia es caminar bajo su palabra, bajo lo que el Señor nos establece, bajo lo que el Señor nos dice. Pero el creyente, y he escuchado muchas que Dios está hablando acerca del perdón, de la reconciliación, de hablar, de comunicarse, de arreglar las cosas. Pero pareciera que el creyente no entiende lo trascendental y lo fundamental que es esto en nuestra vida, de no presentarnos delante del altar de Dios de esta forma, de esta manera. Gente que habla, gente que murmura, gente que critica, gente que tiene cosas en el corazón, que tiene odio, que eso, mejor dicho, apenas tienen una discusión con el pastor, con el líder, eso se van saliendo de los grupos de WhatsApp, van bloqueando todo el mundo de la iglesia. Eso no es de Dios, hermano. Y así, y después se van a otra congregación, se van a otra iglesia y creen que no está pasando nada. Ve a arreglar tu cuenta ya pendiente, si crees que no vayas a volver a congregarte en el lugar, pero tienes que arreglar tu cuenta pendiente con Dios, con el hermano, con el líder, con tu familiar. Y se presentan delante de Dios como si nada, ¿no? Como si nada. Yo veo que Dios la ofrenda es recibida. Pero ¿cómo usted la recibe? Aquí te habla el Señor, que el Señor se la recibió a Caín, pero no lo miró con agrado. No lo miró con agrado. Podemos danzar, podemos gritar, podemos aún reír, hablar en lenguas.
y todo lo que las manifestaciones de Dios en nuestra vida, pero no determina que tengas el agrado de Dios, no determina el agrado de Dios en nuestra vida, no determina esas cosas. Y tenemos que ir a arreglar ese asunto pendiente con el Señor. A que yo tengo y sé y soy consciente que tengo el conocimiento de la palabra de Dios y que tengo que presentarme delante de Él con un corazón limpio. ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? Con un corazón limpio, con un corazón puro. Caín no se presentó de esta forma. Caín tenía la impiedad en su vida. Caín no le trajo la ofrenda como Dios la pedía. Y muchos cristianos podemos estar haciendo esto, y porque esta carta creemos que es para el hombre de afuera, pero es para el hombre de adentro, porque el de afuera no tiene ningún respeto por lo sagrado, no tiene ningún respeto, se burlan de nosotros, se burlan de las lenguas, se burlan de la manifestación, no tienen ningún respeto. No hay respeto. El respeto es la mirada la mirada lejos. Pero estamos en una sociedad donde no tiene respeto, donde le gusta el espectáculo, expectare, que es lo contrario de respeto. Respeto, expectare. Respeto, la mirada hacia lejos. Expectare, que viene del término espectáculo. Les gusta el espectáculo, les gusta estar riéndose, se mofan de todo. Todo lo ven como un espectáculo en forma. Uy, miran a la persona y no la miran con la mirada hacia lejos de respeto. La proxémica, la línea que me divide entre la persona entre mi prójimo y mi persona, esa proxémica, hasta aquí te permito que entre. No, sino que nos vamos y miramos más de cerca, a detallar, a mirar, y qué fue lo que hizo, y qué fue lo que se puso, y qué fue lo que habló, y qué fue lo que dijo, y qué fue esto. Porque no se tiene el debido respeto a lo santo, a lo puro. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ver en la palabra del Señor en segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Capítulo 26. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Versículo 16. Dice así. Mas cuando ya era fuerte el rey Usías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Y dice que después de ahí entró enseguida la lepra en el rey Usías. Y aquí el Señor nos habla acerca de un rey, que puede ser rey, líder, pastor, predicador, colaborador, ujier. Puede ponerle usted el título que sea, servidor de Dios. Pero que Dios nos habla de que su corazón se enalteció para su ruina. Él no era la persona indicada para quemar incienso y para ofrecer sacrificio a Jehová allí en el templo, en el altar. Él no era la persona capacitada. Esto eran de los sacerdotes. Pero como su corazón se enalteció, no le importó y quiso ocupar el lugar que no le correspondía, el lugar que Dios no le había mandado para que él lo hiciera. Y llegaron todos los sacerdotes, 80 sacerdotes, y se enfureció el hombre más. Dice la palabra del Señor aquí. Y se enfureció más porque lo estaban deteniendo. Y fue cuando le vino la lepra. ¿Cuántas veces han querido de pronto montarse en el altar de Dios, quemar, estando en una condición pecadora, impía?
malvada, con maldad en el corazón, y nos quedamos callados, no decimos nada, seguimos tapando el pecado. Y cuando Dios revela y cuando Dios muestra y cuando Dios dice, entonces, ¿cuál es la actitud? Como ya está enaltecido ese corazón, como ese corazón ya está enaltecido y ese corazón está rebeldizado, aunque no ha actuado, no ha hecho la acción de frente, pero ya está revelado internamente delante del Señor. Entonces, dice la palabra del Señor, cuando este corazón ya está enaltecido, rebeldizado, empieza a ensoberbecerse. Y por eso cuando los pastores actúan para quitar a la persona que Dios muestra que no está apta, que hay que quitarlo porque está orgulloso, la mayoría de personas se ensoberbecen. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Se ensoberbecen porque no quieren ser moldeados por el Señor, no quieren ser tallados por el Señor, quieren seguir ministrando a Jehová, pero ministrando con inmundicia. Y cuando se llaman y se le dice, no, mira, las cosas no son así, no está apto. 80 hombres, hermanos, bendito sea el nombre de Dios, para detener al rey. Pero no, ya estaba fuerte, él se creía grande. ¿Quién podía detenerlo? Nadie podía detenerlo. Pero así mismo continuó haciéndolo. No le importó, no le pareció que los sacerdotes y los 80 sacerdotes deteniendo a una sola persona y no podía. Y ahí, pero vino el Dios que sí podía detenerlo. Ese que sí se mete con todo el mundo, ese que no respeta pinta, ese que sabe cómo detener al hombre para hacerlo recapacitar de su mal camino. Y dice que el Señor llegó y le dio lepra en la frente. Versículo 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Se hace ya visible el pecado que nació interno. El pecado que está allí camuflado, que no se habla, que no se dice, pero que sí está. El pecado que ya está adentro, que hay una rebelión interna contra Dios. Y entonces cuando vemos ese tipo de pecados, que pasó esto, que pasó lo otro, que sucedió esto, que sucedió lo otro. ¿Por qué? Porque Dios tiene que hacer evidente que estaba mal. Porque Dios tiene que hacer evidente que no estaba apto. Dios tiene que hacer evidente que estaba en impiedad, que no estaba santo, que no estaba en pureza. Y Dios hace evidente lo que estaba interno, lo que no se veía, pero que ahora el Señor lo muestra a todos aquellos para que se den cuenta que con Él no se puede jugar, que para poder estar en su lugar en el santuario, que para poder hacer algo para el Señor tenemos que hacerlo de la forma correcta, en santidad, en purificación, en piedad. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, esta enseñanza que el Señor nos da a través del rey Uzías es para que nosotros recapacitemos. Para que nosotros recapacitemos y para que nosotros miremos de hacer lo que Dios le agrada que nosotros hagamos. De no hacer conforme nosotros queremos, sino conforme a lo que Dios ha ordenado. Caín hizo lo que Dios le ordenó. Caín hizo lo que Dios le mandó ahí en Génesis capítulo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, Abel. Y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel hizo lo que Dios le mandó hacer. Caín hizo lo que Dios no le pidió. Trajo lo que él quiso hacer, trajo lo que él le dio la gana hacer, pero Abel trajo lo que Dios le pidió, lo mejor, lo primogénito, lo que el Señor le había pedido, lo que el Señor le ordenó.
La sangre allí para redención de sus pecados, la sangre para redención de su alma, la sangre para que es el tipo del Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Asimismo, en esa tipología vino a hacerlo Abel. Pero a Caín no le gustó, porque siempre va a haber a un impío que no le agrada lo que Dios manda y lo que Dios le ordena. Pero nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Abel, de lo que Dios le mandó a hacer, para que Dios nos mire con agrado, para que Dios nos mire como a Él le gusta. No importando que se levante Caín, no importando que la gente no le agrade, no importando que digan que somos religiosos, extremistas, no importando que te digan, ahí ahora se cree la espiritual, ahora está muy en la unidad y salga el sarcasmo de la boca de aquellos. No importa, hagamos lo que Dios nos manda hacer, que siempre va a prevalecer lo que Dios le agrada. En la palabra de Dios habla en Hebreos capítulo 11 para ir terminando ya. Hebreos capítulo 11. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. (11:4) dice así: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto habla por ella. Está muerto Abel. La vida de Abel tanto tiempo como la vida de Caín. ¿Pero qué? Lo excelente quedó aquí. Lo santo, lo que le agradaba a Dios, quedó registrada su vida, quedó registrado lo que él hizo, porque no estaba pensando en hacerlo para agradar al hombre, no estaba pensando en que voy a competir con Caín, no estaba pensando, sino únicamente enfocado a lo que Dios estaba pidiendo, a lo que Dios le pedía, a lo que Dios quería, a lo que Dios le amaba, a lo que Dios deseaba. Amando la santidad, amando la pureza, amando lo que Dios estaba pidiéndole. Y eso fue lo que él hizo. Y por eso entendió que debía ofrecerle al Señor no un simple sacrificio, sino lo que dice, un excelente sacrificio. Aleluya. Hacer todo lo mejor, estar enfocado en agradar a Dios, estar enfocado en vivir para Dios, estar enfocado en hacer lo que Dios quería hacer, que lo que Dios le manda hacer. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, y aún muerto, no buscando gloria, no buscando competir con Caín, no buscando aquello, sino buscando el poder presentarse ante su Dios para buscar el agrado de Dios. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, y dando Dios, ¿quién va a dar el testimonio? Dios va a dar el testimonio. Es Dios quien va a dar el testimonio de la piedad, de lo que hagamos en la santidad, de lo que hagamos en la pureza, de lo que hagamos, aunque el Caín te critique, aunque el Caín no le parezca, porque siempre va a haber la carne contra el espíritu, siempre hay hermanos que no les parece, ay, que muy santurrón, siempre va a haber las críticas, siempre a ver, se cree puritano, siempre va a haber. Pero aquí está lo que dice la palabra del Señor. Dios, para salir del paso, no dándole el respeto a lo sacro, a lo sagrado, a lo santo, a lo puro, a lo que Dios ha establecido, sino tomando todas las cosas al son de su vida, al son de su forma, a la ligereza en que lleva su vida, a lo light que es su vida. Es santo, hay que creer que eso es puro, hay que creer en lo que Dios ha destinado como santo, como puro, su palabra, el Espíritu Santo, la manifestación en la iglesia. En el lugar santo hay que creer. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú sigues haciendo, sigues obrando en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has hablado en nuestro corazón de obedecer tu palabra, de obedecer las autoridades que tú nos has puesto, de obedecer a los padres, de obedecer, Señor, a nuestras autoridades espirituales. Gracias, oh Dios, gracias, Señor, por cada uno de ellos. Gracias, Señor, por lo que tú has puesto por encima de nosotros. Gracias, oh Dios. Gracias, Padre mío, gracias. Estamos agradecidos contigo.
Hoy puedo agradecerte por ese padre que me regalaste, Señor, aquí en la tierra. Gracias, Señor, por mi madre que tú me regalaste. Gracias, Señor, estoy agradecida contigo. Dile gracias al Señor por los padres que el Señor te brindó. Gracias, dile gracias, Señor. Gracias, Señor, por el pastor, por el líder, Señor, que pusiste, porque lo escogiste tú, Señor. Tú fuiste el que me recogiste, Señor, cuando me viste allí. Tú fuiste ese buen samaritano que vendió mis heridas, pero que también me llevó hasta el mesonero. Gracias, Señor, porque te preocupaste que yo recibiera a ese hombre de Dios. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, gracias, oh Dios. Gracias por los cuidados que tú has brindado, Señor, como tu oveja. Gracias, Señor, por los cuidados que me diste, Señor, a través de esos padres naturales, Padre, para que yo, Señor, te conociera hoy. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Estamos agradecidos contigo, Padre. Ahora, Señor, como hijos tuyos, mi Rey, Señor, te damos gracias por esa salvación. Gracias por enseñarnos la doctrina de la santidad, alma, cuerpo y espíritu. Gracias, Señor, para poder hoy, Señor, tener el valor, Señor, de lo que es sagrado, de lo que es, Señor, Padre, de lo que tú pides, de la ofrenda, Señor, de ofrecerte una ofrenda que te agrade, de ofrecerte un corazón que te agrade, Señor, de estar santo, alma, espíritu, cuerpo, para ti, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos, Señor. Ayúdanos, haznos entender y comprender el camino en que debemos andar. Mira, Señor, cuántos hermanos están allí, Señor, Padre, reflexionando, escuchando la palabra, pero sin actuar, Señor. Padre, tú nos has enseñado a través de esa parábola del hijo pródigo, Señor, que es momento de levantarse, Señor, y que todo lo que tú nos has hablado, ponerlo por obra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Cristo, tu palabra, oh Dios, ayúdanos, Señor, sigue allí haciendo mella en nuestra vida, haciendo mella en nuestra alma para, Señor, poder obedecerte, poder ser esa virgen que está preparada, Señor, que tiene allí, Señor, la lámpara con aceite, Señor, esperando el llamado tuyo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder entender, Señor, a caminar, Señor, en este camino bajo el agrado, Señor, tuyo. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria a ti, toda la alabanza, Padre mío, todo el poder y todo el dominio. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria a ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, quiero invitar a todos los jóvenes que están también aquí en la ciudad de Bogotá para que puedan asistir a nuestro culto de jóvenes a través de Zoom, de nuestra plataforma en Zoom. Así que para todos aquellos tienen que comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp y estar allí conectados para poder brindar el ID para poder entrar a nuestra reunión. También les recordamos que tenemos un programa Tomando de la Fuente de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por nuestra emisora digital www.radiodfpbogotá.net. Usted nos puede sintonizar a cualquier hora del día, que allí estará nuestra emisora para el servicio de la obra del Señor. Una emisora que está auspiciada por Dios Fuente de Poder Bogotá. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, nos vemos el próximo lunes también aquí a las 5 de la tarde en otra transmisión en vivo a través de nuestra plataforma Dios Fuente de Poder Bogotá. 5 de la tarde, lunes y jueves aquí, para tener la bendición de Dios, del Espíritu de Dios, a través de su palabra y su poder. Bendito sea el nombre del Señor. Así que sin más, hermano, me despido, su servidora Karen Cantillo de Álvarez, para todo el pueblo del Señor Jesucristo. Muchas bendiciones. Que el Espíritu de Dios siga haciendo el trabajo y que la palabra de Dios siga edificando tu vida. Oh, gloria al nombre del Señor, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios Fuente de Poder Bogotá, con lo mejor del cielo para ti. Dios te bendiga.